derecho de los españoles, por tanto, el que la gente se le dé cuando no tienen, es un derecho al cual tienen, y perdonen la repetición, tienen derecho por ser seres humanos. Usted afirma, para salir de esta crisis, aquello de no pagar las deudas ilegítimas, aquello de la auditoría de la deuda que hicieron en Ecuador, si hacemos eso, ¿no cree que se nos va a respetar poco en el extranjero y no cree que podemos convertirnos en un país que se lleva a la autarquía, como en el franquismo, ¿no? Porque si no pagamos las deudas... ¿Pero usted se cree que a este país lo respetan ahora? ¿A usted quién le ha dicho que este país es respetado ni respetable? Mire usted, cuando un país cambia la Constitución por la amenaza de una gobernante como la Merkel, ese país ya no tiene dignidad, ni sus gobernantes la conocen. Decir que pagar la deuda a los bancos es primero que los gastos de los españoles se llama traición, y ese es su nombre. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ceder y a humillarnos que otra humillación nos da igual. Aquí es donde yo quiero ver a los patriotas, los que se emocionan ante un desfile, los que veneran la bandera, sin embargo se callan cuando su país se está vendiendo al extranjero. No los oigo protestar nunca. Tanto que hablaban de desfiles, cuando se entregó el Sáhara, vi a tantos militares callar, ninguno habló. Vamos a hablar de patriotismo, pero de patriotismo sobre hechos concretos. Bueno, en el Sáhara hasta Felipe González dijo aquello de sí, hasta la última gota de nuestra sí, sangre. pero quien lo entregó fue el rey Juan Carlos, de modo que no lo olvidemos, ¿sí? Porque Franco estaba como estaba. Entonces, lo que quiero decir es que salirse del euro o no pagar la deuda significa un acto de justicia. Vamos a ver. 37.000 millones de euros el gobierno se los ha dado a la banca. Para empezar, han salido de los españoles. Y eso es deuda. Porque los españoles tenemos que pagar eso a la banca. Pero según los últimos cálculos que he leído, son 100.000 millones que el pueblo español le ha regalado. Y eso es deuda que hay que pagar. ¿En razón de qué? Eso es deuda ilegítima. De eso, ¿por qué no se habla? Entonces, ¿por qué? Porque la banca tiene bula, no tiene el poder. Ese es el problema. Que el gobierno es el dominguillo, es el criado, es el lacayo del poder económico. Ese es el problema. Así que no pagar significa lo siguiente. Si no pagásemos, los bancos alemanes se lo pensarían. Y esto es el mensaje que el político tiene que decir. Y decírselo claro a su pueblo. Porque en política hay que decir la verdad. Y decirle al pueblo cómo están las cosas. Porque ¿dónde la verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que esas fuerzas políticas que dan unos discursos tan bonitos, luego suben al poder y no hacen prácticamente nada que les ha llevado al poder. Pero hablo de Felipe González, hablo de Zapatero y hablo de Rajoy, ¿eh? Pero mire, ¿estamos todos enfadados? Sí, están ustedes enfadados, pero cuando todo el mundo está enfadado, pero cuando yo veo la intención de voto, veo que lo siguen votando. Y en este caso ya tengo que decirle algo. Pues pueblo mío, tú también eres culpable. Aquellos que votáis, a los que ya han hecho lo que han hecho, porque después, ¿cómo puede ser que haya sitios en que la gente vuelve una vez y otra a votar a ladrones? Entonces, no le echen la culpa a los ladrones, sino a ustedes que los votan una y otra vez. ¿Pero qué tiene el poder? ¿Son esas fuerzas económicas las que ¿Qué les poder? ¿Qué tiene el poder cuando digo el de llegar al gobierno? El gobierno no es el poder. No, lo demuestran cuando suben los políticos y les dicen, tú no mandas, ¿no? No, el poder es el poder económico. Ajá. Cuidado. El poder son las eléctricas, Emilio Botín, Francisco González, Endesa, Ensidesa, esos son los poderes, la banca. El gobierno es el manijero. ¿Sabe usted lo que es un manijero? No. Es el capataz de los cortijos andaluces, el que trata con el personal, pero por encima está el señorito. Y esto es así, y la prueba está cuando el presidente Zapatero, de acuerdo con Rajoy, cambia en una constitución, pero no porque se lo ha dicho el pueblo, sino porque lo ha dicho en un gobernante extranjero. Y recibe una carta amenazante y se pliega. ¿Eso es un gobernante? Eso se llama dominio. El comunismo se ha llevado a cabo, ¿por qué termina en un populismo revolucionario, en un totalitarismo, en una ausencia de libertad? Hablo de la URSS, hablo de Cuba, y hablo ahora de Maduro en Venezuela. Bueno, vamos a ver, quite usted a Maduro. Quite usted a Maduro porque Maduro ha ganado las elecciones. Y es curioso que una determinada prensa española habló de Hugo Chávez como dictador
cuando ganó todas las elecciones. E hizo algo que no han sido capaces de hacer los gobernantes occidentales: someter su mandato a revocación. Es decir, en medio del mandato decir, ¿queréis que siga? Eso no lo ha hecho nadie en Occidente, que tiene que aprender de ahí mucho. Unión Soviética. No has acabado, aquí tienes que decir la verdad. La intervención, pero la Unión Soviética fue la que le dio de comer a los rusos. Porque con la Iglesia Ortodoxa y con los zares pasaron más hambre que todos los siglos anteriores. Y el régimen soviético le dio a su pueblo de comer, le dio sanidad, le dio cultura. Y bastante la echaron de menos cuando se cambió aquello y se encontraron que tenía que pagar la calefacción, la electricidad, etcétera, etcétera. O sea que en el régimen soviético había sus luces y sus sombras. Fidel Castro. A Fidel Castro lo hicieron comunista a los Estados Unidos, con su perniciosa manía de meterse donde nadie los llama, violando la legalidad internacional. Por cierto, ¿sabe usted que durante 27 asambleas han condenado a Estados Unidos todos los países de la Tierra por mantener el bloqueo contra Cuba? Y sigue. Fidel Castro fue un revolucionario que se levantó contra una dictadura que mataba a su pueblo de hambre. Y le puedo asegurar que en Cuba se come, que tienen una educación y una sanidad que han mandado médicos a todas partes y la prensa nunca lo dice. Por ejemplo, los médicos caen en el tiro. En Sevilla hay maestros cubanos dando clases y no he oído a nadie dar esa noticia. Y naturalmente es un concepto que tiene... No estará de acuerdo conmigo que hay menos libertad, que hay solo un partido político. Mire usted. La libertad no es solamente la asistencia a partidos políticos, porque verá usted, aquí hay partidos políticos y hay zonas donde no hay ninguna libertad. De modo que lo que pasa es que efectivamente, al tocar el tema Cuba, que es un tema espinoso, yo le confieso lo siguiente: seguramente yo discutiría muchas cosas con el comandante Castro. Lo he hecho cuando he hablado con él. Pero tengo claro una cosa: el comandante Castro y yo estamos en la misma trinchera, contra los Estados Unidos. Pero estamos de acuerdo que en los regímenes comunistas la gente se escapa. Evidentemente, sí, mire usted, sí, y por varias razones. Una, porque no están a gusto al llegar a determinado nivel de vida y